Amigos, continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía de este espacio. A través de la señal de Globovisión nos acompaña Julio Cellini. El tema de los inhabilitados, quedamos pendientes con el tratamiento, ¿no? De este tema que también es importante, sobre todo porque el sector de la oposición que va a ir al proceso de primaria, sus tres candidatos que se encuentran favoritos en las encuestas están inhabilitados. Estamos hablando de María Corina Machado, Freddy Superlano y Enrique Capriles Radonsky. ¿Qué pasa si un inhabilitado gana? Muchos de los candidatos a la primaria han estado sentados en esta silla. Prosperi plantea, por ejemplo, que el que está inhabilitado debería retirarse. El doctor Pérez Vivas me decía que es algo que deben evaluar a lo interno. La doctora Tamara Adrián también estuvo en este espacio y también tenía otra visión. Es decir, dentro de ellos pues también hay una pluralidad de pensamientos sobre esto y al parecer no tienen por ahora una posición clara. Mira, Rosa, la primera cosa es que está claro que las inhabilitaciones de algunos dirigentes de la oposición venezolana son írritas, son arbitrarias, están mal, son condenables. Es decir, son producto de decisiones políticas por parte del gobierno. Eso está claro, eso el país lo conoce, y la restitución de estos derechos políticos se podrá producir en la medida en que el gobierno acepte que así sea. Eso está muy claro. Ahora, que un candidato tenga que dejar de participar en la elección primaria, si es que esta finalmente se produce, por estar inhabilitado, no estoy de acuerdo, porque al contrario, ese proceso de participación, ese ejercicio de participar, de alguna forma es un estímulo para reclamar el derecho que tienen como ciudadanos venezolanos, como dirigentes políticos, de participar, de que sean restituidos precisamente los derechos que le han sido conculcados. Entonces, yo creo que más bien eso es un mecanismo de presión. Por supuesto, lo que tiene que privar es el sentido común. A todas luces, un candidato o candidata de la primaria pues será el que resulte electo en ese proceso y ese seguramente se encontrará en situación de inhabilitación. Bueno, ahí lo que tiene que tener es sentido común, salir a exigir su derecho en el marco de las instituciones y en el marco de la actuación pacífica y dentro de los cánones de la Constitución, porque no se puede renunciar a la exigencia de los derechos. O sea, ningún dirigente de oposición inhabilitado puede renunciar a su aspiración, a su derecho de poder reclamar que sean restituidas su habilitación, pues la posibilidad de participar en los procesos electorales y, por supuesto, de ser electo, poder ejercer los cargos para los cuales ¿Y crees que un proceso de negociación y diálogo podría intermediar para estas inhabilitaciones? Bueno, eso es un asunto fundamental. Es decir, yo creo que, y volviendo un poco a lo que hablamos en el segmento anterior, tiene que mantenerse este sentido de reconocimiento, de diálogo y de apertura a una negociación para que se discutan temas sensibles como la situación de los inhabilitados. Es decir, toda la sociedad venezolana tiene que exigir que todos puedan participar, que la elección sea lo más plural posible. Es decir, ese es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos, pero también que tienen los dirigentes políticos cuyos derechos han sido restringidos de forma arbitraria e írrita. Entonces, esa exigencia de los derechos tiene que sostenerse en el marco, insisto, de los cánones de la Constitución y de nuestra institucionalidad, pero tiene que exigirse porque son los derechos que tienen estos dirigentes de poder participar. Pero además es lo más conveniente para el país, que todos puedan participar, que la elección sea plural y que sea la gente la que escoja. Es decir, ¿por qué tenemos que insistir en arbitrariedades? ¿Por qué tenemos que insistir en abuso de poder? Si el ánimo del país es otro, si el país se desgastó de esa discusión estéril, de cerrar las vías, yo no justifico ningún mecanismo distinto a los que están establecidos en la Constitución para promover un cambio político. Pero en parte esa olla de presión estalla porque se han cerrado los caminos que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para lograr promover a través de la participación ciudadana en los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico nos ofrece, pues promover un cambio político que es totalmente legítimo. Entonces, yo creo que por una parte el gobierno, la alternabilidad que la propia Constitución establece, por eso los periodos presidenciales existen, por eso hay un tiempo determinado
para poder ejercer un determinado cargo público. Eso es normal algunos en candidatos cualquier están país. promoviendo un cambio en la Constitución para eliminar la reelección indefinida. Yo creo que esa discusión tiene que darse más adelante. Es decir, podría incluso ser una propuesta si bien es cierto, quien llegue por parte de la oposición. Si bien es cierto que la Constitución pues establece periodos presidenciales y periodos para todos los cargos de elección popular, también es cierto que hay una anomalía. Y es que se permite que estos cargos sean reelegibles cuantas veces sea necesario. No, eso tiene que tener un límite. Eso tiene que tener un límite porque es verdad que la gente es la que escoge a quien quiera y tiene derecho a escoger a quien quiera para el ejercicio de los cargos públicos, pero no es menos cierto que la institucionalidad y el ordenamiento jurídico, que son las reglas de juego de la institucionalidad, tienen también que poner límites, porque entonces se cometen excesos que nos han traído a situaciones como esta. Entonces, si bien creo que eso no es lo más urgente en este momento, porque lo más urgente es llegar a consensos en otras áreas, yo creo que esas son discusiones para las que el país tiene que irse preparando. El tema de la vuelta a la bicameralidad en el Poder Legislativo, el tema de nuestro sistema presidencialista que tiene poderes exorbitantes y que tiene que ser de alguna forma controlado por parte del Poder Ejecutivo. Hay muchas discusiones que, para lo cual el país está esperando y que también tienen que ser producto de un gran consenso. Ir hacia un nuevo pacto social es algo que el país está esperando. Sin embargo, la discusión en este momento se ha reducido a algo tan básico que resulta inaudito, que es hablar de condiciones electorales. Es decir, hemos tenido que llegar al punto de exigir condiciones electorales porque hemos estado en los últimos años frente a una institucionalidad maltrecha en el orden electoral. Ojalá que a partir de esta escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral, pues se entienda que es una oportunidad para, a pesar de las figuras que allí estén, poder lograr que eso sea un espacio para que el debate político vuelva al escenario ideal, que es el escenario de las elecciones, donde se imponen las mayorías, pero donde también las minorías tienen que ser respetadas. Julio, tenemos que ir a una pausa. Gracias por el análisis. Al regreso seguiremos con más. Ya volvemos. Y también sus preguntas, que ya veo que nos han escrito bastante a través de nuestras cuentas en redes sociales.